Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio de la palabra, basados ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a orar. Padre maravilloso, en esta tarde te damos la honra y la gloria, porque tú eres grande y poderoso, porque tú nos ayudas, porque tú nos amas, porque tú nos perdonas, porque eres paciente para cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que toque los corazones, el que traiga conocimiento, pero sobre todo obediencia a la palabra, Señor. Padre, yo sé que tú eres el único que puede obrar en los corazones, porque tú eres un Dios que se mueve en aquellos que te buscan, en aquellos que anhelan tu presencia. Permite que tu iglesia esté anhelante de esa presencia. Señor, queremos dejar todo en tus manos para que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por tu presencia, gracias por tus cuidados, Señor. Ahora, Señor, toma el control de lo que vamos a hablar y que tú nos enseñes, Señor, porque tu palabra es útil para crecer en gracia y en conocimiento. Espíritu Santo, acompáñanos de principio a fin, y yo sé que tú estás allí en cada hogar ministrando, ayudando y fortaleciendo, Señor. Amén y amén. Vamos a hablar de un profeta muy poderoso, hermanos, de un profeta de fuego, el profeta Elías. Elías y los profetas de Baal. El profeta Elías se caracterizó por su gran celo por el culto a Jehová. Era un hombre que él añoraba el servicio a Dios. Él cuidaba el servicio a Dios. Ahora, el nombre de Elías significa mi Dios es Jehová. Ese es el significado del nombre de Elías. Profetizó durante el reinado de Acab y su esposa Jezabel, precisamente cuando la nación se había corrompido tras el culto a Baal y a Acera. Elías se encontró con el rey Acab y le pidió que congregase al pueblo en el monte Carmelo. He aquí que ahí fue donde se lee esta historia, hermanos. Ahí en el monte Carmelo, donde Elías le dice al rey Acab y a esta reina que era muy cruel, muy malvada, a esta mujer, ¿verdad? Le dice que congreguen al pueblo y que se junten ahí en el monte Carmelo. Esa mujer llamada Jezabel, ¿verdad? Que era una mujer impía. Ahora, él hace esta convocatoria juntamente con el rey y su esposa Jezabel, el rey acá, para que el pueblo tome una decisión. Y no es fácil tomar decisiones, ¿verdad? Porque pues a veces hay cosas que no nos dejan saber qué es lo mejor, qué es lo correcto. Y a veces nuestro corazón, nuestros pensamientos están inclinados hacia algo que no es correcto porque nos gusta, porque nos llama la atención. Y el pueblo estaba así, estaba inclinado hacia lo malo porque les gustaba, porque era fácil, porque se habían acostumbrado a eso. Pero Elías le dice al rey, ¿sabes qué? Haz una convocatoria, convoca al pueblo que suban al monte Carmelo y vamos a ver quién es Dios, ¿verdad? El pueblo, ¿verdad?, tenía una influencia perversa de Jezabel. Esta mujer había influenciado de una manera tremenda al pueblo para cosas malas, para la idolatría, para buscar hechiceros, para buscar venganza, para tantas cosas que Jezabel tenía, influenció al pueblo, porque era la reina, y ella decía, ¿saben qué? Vamos a adorar a este ídolo, vamos a adorar a aquel ídolo, vamos a llevarle incienso, a hacer ofrendas hacia ellos. Entonces el pueblo estaba influenciado
por la perversidad de Jezabel y del rey Acab. Y estaba ese pueblo retrasando la adoración a Dios. Más bien, no había adoración a Dios. El altar de Dios estaba descuidado, la casa de Dios estaba descuidado, porque el pueblo se había ido por la influencia de Acab y de Jezabel a una idolatría, ¿sí? Y entonces, este pueblo no sabía, o más bien no quería entender, y ya se había acostumbrado a decir, bueno, si servimos a Baal, o servimos a Cera, o servimos a otros dioses, no hay problema. Es como si estuviéramos sirviendo a Dios, o sea, no hay necesidad de adorar a más dioses. Con estos que tenemos son suficientes. Y vemos que este pueblo, hermanos, había caído en una corrupción total, donde no distinguía el verdadero sacrificio a Dios o un sacrificio a Baal. Ellos decían, es lo mismo. Entonces, su mente ya estaba tan cauterizada que no distinguían entre lo que es falso y lo que es verdadero. Por eso, ¿verdad? Elías hace, juntamente con él, dice, hace una convocatoria, ¿verdad? Ahora, esta situación que el pueblo estaba viviendo, que estaban entre dos pensamientos, no podía continuar ya. ¿Por qué? Porque Dios reclamaba su exclusividad. Dios quiere exclusividad en nuestra vida, hermano. Y a veces dejamos a Dios en último lugar, o en si me sobra tiempo, en si me tengo alguna necesidad, entonces sí corro con Dios. Pero no, el pueblo no le estaba dando la exclusividad a Dios, ni en la adoración, ni en la búsqueda, ni en la obediencia. Y estaban cayendo en un menosprecio de servir a Dios, porque decían, bueno, estamos sirviendo a otros dioses, no hay problema, estamos llevando sacrificio, no hay ninguna necesidad de buscar a Dios. El pueblo varias veces fue confrontado en buscar a Dios de una manera sincera, hermanos. Esto lo podemos ver también ahí en el libro de Josué. Y Josué los convoca, ¿verdad? Años antes, y les hace un llamado a una decisión. Josué les dice, ¿a quién van a servir? Ustedes conocen ese texto que se encuentra ahí en Josué 24:15. En Josué 24:15, Josué los confronta, así como en ese momento Elías los confronta y les dice, ¿saben qué? Reúnense en el Carmelo y vamos a ver quién es Dios. Josué, años antes, les dice, ¿saben qué? Escogeos hoy a quién sirváis. O sea, escojan, tengan una decisión firme, manténganse en una firmeza. Ustedes elijan a quién van a servir. Y el pueblo, ¿verdad?, tenía que escoger. Y en esta situación también tenía que escoger. Entonces, Dios siempre nos está haciendo una invitación a servirle a Él, a buscarle a Él, a obedecerle a Él. Pero nosotros somos los que escogemos si lo hacemos o no. O lo hacemos a medias o lo hacemos mal, como el pueblo lo estaba haciendo. El pueblo lo estaba haciendo mal. Ellos adoraban a ídolos y decían, no es lo mismo como si adoramos a Dios. Y no. El Señor muestra, ¿verdad? Muchas veces en su palabra nos muestra que a Él no le agrada el corazón de doble ánimo, que dice, bueno, un ratito le voy a servir a Dios, otro ratito voy a hacer esto y me voy a ir de la iglesia. No, tenemos que mantener una firmeza, una convicción. Por eso hay que tomar una decisión. En Mateo capítulo 6, vamos a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 24, nos dice de la siguiente manera. Aquí se los voy a leer. Dice así la palabra de Dios en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y las riquezas. Dios siempre ha estado en contra de que nosotros, como pueblo de Dios, o el mundo entero, quiera siempre quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios. Así estaba el pueblo. Quedamos bien con el rey, adoramos a ídolos, pero bueno, Dios es Dios y somos un pueblo elegido por Dios. Pero no, estaban sirviendo a la idolatría, estaban sirviendo al pecado. Entonces, aquí el Señor les dice, ¿verdad?, que nadie puede servir a dos señores, porque con uno va a quedar mal. Y eso es cierto. Tenemos que aprender a servir a Dios. Tenemos que ser diligentes en servir a Dios. Tenemos que ser permanentes en servir a Dios. Ahora, San Pablo también exhorta a que como cristianos mantengamos comunión con la luz y no con las tinieblas. Y Pablo nos dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Entonces nosotros tenemos que mantener una firmeza de servir a Dios en medio de la maldad, en medio de las filosofías, en medio de tantas cosas que se levantan hoy en día y que nos quieren separar, que nos quieren hacer pensar que hay que mezclar cosas buenas con malas o malas con buenas, sino que tenemos que tener una firmeza en escoger servir a Dios. San Juan, el libro de Juan, también nos exhorta, hermanos, a que no amemos más al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso lo encontramos ahí en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 28. Dice así la palabra en Primera de Juan, verso 15 al 28. Está un poco largo, yo nomás voy a leer el verso 15. Ustedes allí en casita lo leen con más, pues más tranquilos, con más diligencia. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ahí está una invitación a decir, me voy a mantener firme amando a Dios. El pueblo de Dios no se había mantenido firme en amar a Dios. Habían claudicado, habían dejado de amar y buscar a Dios. Se conformaba con ser un pueblo por título, que era un pueblo de Dios, pero que estaban haciendo cosas que por influencia de sus dirigentes, en el sentido de el rey Acab y la malvada reina Jezabel, estaban llevándolos a un olvidarse de Dios, a un mezclar lo bueno con lo malo. Ahora, ¿qué pasó cuando el profeta Elías les hace la pregunta que leíamos en el capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 21? Él les hace una pregunta ahí en ese pasaje. Les hace una pregunta muy retadora, ¿verdad? Y les dice que, vamos a leerlo una vez más. Dice aquí en el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y él dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo no respondió, dice la palabra. Se quedó callado, se quedó en silencio. Porque a veces nosotros nos quedamos en silencio, hermanos, cuando alguien nos dice algo que sabemos que es verdad, pero que no nos gusta. Porque pues no tenemos argumentos, ¿verdad?, con qué defender lo que alguien nos está diciendo. A menos que seamos unas personas muy sinvergüenzas, que no tengamos vergüenza y que argumentemos cosas para seguir defendiendo la causa equivocada que estamos haciendo. Y este pueblo se quedó en silencio, hermanos.
y no profirió palabra, no dijo palabra, porque sabía, a lo mejor ya en lo profundo de su corazón, de su mente, que lo que estaban haciendo no era bueno, que lo que estaban haciendo no era lo correcto, no era lo que Dios les había ordenado, lo que Dios les había dicho. Entonces dice que ellos se quedaron callados a la voz del profeta, no hablaron, se quedaron silenciosos, dijeron, no, sí vamos a seguir a Dios, o no, Baal no es Dios, ¿verdad? Ellos no profirieron palabra, ellos se quedaron callados. A veces cuando Dios nos habla y usa algún canto o usa la palabra de Dios cuando estamos leyendo o usa un predicador o un pastor para hablarnos, a veces nosotros, ¿verdad? También nos quedamos callados porque decimos, ¿quién le diría? ¿Quién le dijo? Pues no, ¿verdad? Es Dios que nos está tratando de decir, estás equivocado, estás cerrando el camino, te has desviado del camino. Y a lo mejor también nosotros como el pueblo, ¿verdad? No respondemos porque sabemos que es cierto. La voz de Dios siempre va a traer en nuestras vidas, hermanos, cosas buenas, alicientes a nuestra vida. Y esa voz de Dios, ¿verdad? Por medio del profeta Elías hizo reflexionar al pueblo. A lo mejor ellos no habían pensado en lo que les estaba diciendo Elías. Bueno, ¿quién es Dios? Nosotros creemos que Baal es Dios. El pueblo, y Elías dice, bueno, si es Dios, Baal, síganlo. Y si no, y yo creo que eso los puso a reflexionar, a pensar en qué estaban haciendo un poco. Vamos a Primera de Reyes, en el capítulo siguiente, Primera de Reyes 19, verso 13. Dice así la palabra de Dios, Primera de Reyes 19, 13. Dice así. Aleluya. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías también tuvo que oír la voz de Dios, hermanos, para poder reflexionar y entender lo que estaba haciendo. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, aún en los momentos de desobediencia. Si todavía somos personas que por medio de una persona o de algo el Señor nos habla, eso quiere decir que todavía tenemos esperanza, que todavía nos importan las cosas de Dios. Porque hay gente que para nada le interesan las cosas del Señor. Pero nosotros como pueblo de Dios a veces nos equivocamos, pero no es para equivocarnos y quedarnos ahí ya. No, ya no, nadie me va a perdonar, Dios ya no me ama. No, al contrario, Dios te ama tanto que te manda a alguien que provee lo necesario para que tú reflexiones, ¿verdad? Su misma voz nos hace reflexionar. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando Dios habla, hay algo que hacer. Cuando Dios le abrió al profeta Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías, y Isaías sí se vio así como, soy un hombre indigno, un hombre de labios inmundos, ¿qué puedo hacer? Pero dice que el Señor le habló y el carbón tocó sus labios y que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo creo que a veces después de algo, de algún error, yo creo que es donde Dios quiere decirnos, tienes algo que hacer todavía, te voy a levantar de ese error que cometiste. Dios siempre levantó a su pueblo de muchos errores que cometió. No era la primera vez que el pueblo abandonaba a Dios, no era la primera vez que se iba en pos de dioses ajenos, que se iba en pos de idolatría, de hechicería, de desobediencia. Pero ahí estaba la voz de Dios por medio del profeta Elías diciéndoles, ok, reflexionen en lo que están haciendo. Todavía su conciencia les alcanza para reflexionar. Y cuando Samuel, hermanos, también vemos otro ejemplo de cómo Dios le habló a Samuel, siendo tan pequeño, siendo un niño. Y él pensaba que era Elí, ¿verdad? Pero Dios le dice Elí a Samuel, la próxima vez que esa voz le escuche, dile
¿qué quieres que yo haga, verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que Dios, aún en medio de muchas situaciones, Él sigue hablando y Él sigue dando fortaleza a su pueblo. Y en esa ocasión no fue la excepción, aunque el pueblo se había alejado, aunque el pueblo se había apartado, aunque el pueblo se había rebelado contra Dios, Dios dice, una oportunidad más. Y yo creo que estos tiempos son eso, hermanos, una oportunidad más, un tiempo más de gracia, un tiempo más de misericordia, un tiempo de decir, todavía te voy a dar chance, todavía te doy oportunidad, pero ojalá que podamos reflexionar y no tengamos cauterizada la conciencia, ¿verdad? Después de esto, usted conoce esta historia, es una historia muy bonita de cómo Dios hace que el profeta vuelva a reparar el altar que se había caído, el altar que estaba abandonado de Dios, y hace que el pueblo vea, escuche y medite en lo mal que habían estado haciendo, en lo mal que habían estado engañados, viviendo y sumergidos en esa maldad. Elías tenía mucho que perder, hermanos, porque era uno contra muchos. Pero Elías sabía que si Dios estaba con él, él iba a poder salir de esa circunstancia difícil. Entonces hace los preparativos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pueblo compruebe quién era en verdad Dios. Dice el verso 22 del capítulo 18 de Primera de Reyes, dice de la siguiente manera. El verso 22 dice así. Aleluya. Y Elías volvió a decir al pueblo, otra vez les volvió a hablar, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, estoy en desventaja, pero Dios está conmigo. O sea, les hace notar eso. Muchas veces, ¿verdad? Cuando queremos salir de nuestros errores, hermanos, vamos a tener desventaja en un sentido, porque ya nos hemos envuelto con tanta gente que no hace la palabra de Dios, que no obedece la palabra de Dios, que va a ser difícil salir de ahí. Pero Dios siempre va a darnos fortaleza cuando volvemos en sí, cuando reconocemos. Ahora, el verso 23 dice, désenos pues, désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. O sea, él empieza a hacer preparativos para que el pueblo comprenda, vea cómo Dios va a responder. Había dos elecciones. Uno era el altar a Baal, otro era el altar a Jehová. Y nos damos cuenta que el pueblo tenía que elegir. Hoy estamos en tiempo de muchas elecciones, hermano. Nosotros elegimos qué creemos, qué no creemos, qué hacemos, qué no hacemos, qué decimos, qué no decimos. Incluso podemos elegir qué queremos pensar o qué no queremos pensar. Por eso el Señor, yo creo que está haciendo preparativos para que nosotros veamos que es nuestro privilegio saber elegir, porque Dios está de nuestro lado. Amén. Ahora, vamos a darnos cuenta que Dios no hace las cosas por fuerza. Siendo Dios y teniendo toda la autoridad y la majestad para hacerlo, no lo hace. Él quiere que voluntariamente veamos su grandeza, que voluntariamente le busquemos, que voluntariamente nos acordemos de Él, que voluntariamente reconozcamos su soberanía,
su dominio. Y es lo que a veces el ser humano no quiere reconocer y le cuesta reconocer. El pueblo había visto mucha grandeza, el pueblo había visto mucho milagro, el pueblo había visto muchas cosas hermosas de parte de Dios, pero sin embargo cuando caían en apostasía, cuando caían en errores, se empeñaban tanto en estar ahí que tenía que venir la mano de Dios a sacarles y a ponerlos en reflexión, en pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué de estar en lo bueno, en lo correcto, descendía esto, caí en esto, verdad? Ahora, nos damos cuenta que dice el verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo responde diciendo, bien dicho. O sea, el pueblo sabía que lo que estaba diciendo Elías era lo correcto. Era algo que iba a probar realmente quién era Dios, quién estaba en el error. Y fue entonces cuando realmente pudo contestar. Dijo, sí es cierto, vamos a ver. Porque en las primeras preguntas, como eran más directas para ellos, se quedaron callados. El ser humano nos cuesta mucho reconocer la autoridad de Dios, la grandeza de Dios. Nos cuesta mucho someternos al señorío de Cristo. Y a veces, ¿verdad? Tenemos que esperar hasta el último momento para reconocer esa grandeza del Señor. Ahora, dice el verso que sigue. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Y entonces usted conoce esta historia, Elías, ¿verdad? Los deja a ellos, que ellos hagan sus preparativos. Y después él arregla el altar. Y Dios responde, ¿verdad? Con el fuego. Y el fuego desciende, ¿verdad? Del cielo y consume el altar, consume el holocausto y consume el agua que habían tirado sobre ese altar. Dios siempre está dispuesto, hermanos, a respondernos, siempre y cuando nosotros hayamos reflexionado antes de ver la grandeza de Dios, antes de ver la gloria de Dios, tenemos que haber reflexionado como este pueblo y ponernos a meditar en la vida que estamos llevando, en los pensamientos que estamos teniendo, en la forma de actuar que estamos viviendo. Y entonces Dios va a responder, Cuando por el descuido espiritual, hermanos, caemos en perversidad, caemos en enfriamiento, caemos en desánimo por ese descuido espiritual y nos alejamos como el pueblo se alejó, caemos en un estado de deploración espiritual, de cenizas espirituales, donde ya no hay fuego, sino cenizas. Y Dios quiere encender nuestra vida nuevamente, como lo hizo en ese altar, en esos profetas de Baal, que demostró su grandeza y demostró su gloria. ¿Por qué? Porque puede cambiar completamente la situación de descuido espiritual a un avivamiento espiritual. Dios quiere avivar nuestra vida en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de descuido espiritual de muchos. Dios quiere avivarnos, pero tenemos que reflexionar y pensar qué estamos haciendo, hacia dónde estamos dirigiendo nuestro esfuerzo, hacia dónde estamos dirigiendo nuestros planes. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo a seguir y a mantenernos firmes, a no claudicar en servir a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque yo sé, Señor, que el servirte implica fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Tu iglesia, Señor, está aquí en un tiempo difícil, en un tiempo donde mucha gente deserta de los caminos de Dios. No quiere más. Pero, Señor, tú tienes que hablar y decir a quién van a escoger servir, como le dijo Josué al pueblo. Y Elías le dijo al pueblo, escojan a quién van a servir también. Ayúdanos a escogerte por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias, Dios amado. La decadencia espiritual, el enfriamiento espiritual nos lleva a sentirnos bien viviendo una vida de cenizas. Pero tú tienes un fuego que quieres mandar a nuestra vida para rehacer las cosas, Señor, para reactivar nuestros dones, nuestros ministerios, nuestra búsqueda, nuestra obediencia. Gracias porque yo sé que tú la vas a vertir en aquellos valientes que estén dispuestos como estuvieron el pueblo. Muchos de ellos decían, no habían doblado sus rodillas a Baal. Y yo sé que todavía en estos tiempos hay pueblo que está dispuesto a seguir buscándote, Señor amado. Fortalece sus vidas, fortalece sus corazones. Ese fuego de Dios que cayó, caiga también en esos hogares, en esos lugares que necesitan de tu presencia. Después que hayan reflexionado en las circunstancias que los llevaron a apartarse de ti, ahora que llegue tu presencia y reactive la fortaleza en fe, en confianza en ti, Señor amado. Gracias por este tiempo, Dios eterno. Pues el Señor les bendiga, hermanos. Están todos invitados a nuestras reuniones, ya sea virtuales o presenciales, el día domingo. El día miércoles, si Dios sigue aquí con nosotros, si seguimos más bien nosotros aquí, pues nos vemos a las 8:30 los miércoles para estar orando y los domingos, si Dios nos sigue prestando vida, pues nos vemos también a las 11 de la mañana con la escuela dominical y a las 12 nuestro culto presencial. Y recuerden que este primer domingo de septiembre inicia su escuela dominical los jóvenes. Que el Señor les bendiga a este grupo tan amado por Dios, tan bombardeado por Satanás. Cubramos a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a toda la congregación en general. Bendiciones, hermanos.